que habíamos estudiado anteriormente. Sencillamente por ayudar a decir que habíamos hablado de distintas secundarias, alfa, helix, beta, especial polar, y ¡pum! Aparece una palabrita, ¿no? Super secundaria. Entonces, con esto le quiere decir que en realidad una de las cosas secundarias está dentro de la proteína, ¿ya? Como algo especial que va a tener alguna función realmente importante que la vamos a ver. Pero poco a poco se ha ido encontrando, hace muchos años, se encontró que el cine era muy importante para favorecer el crecimiento y la síntesis de proteínas. Lo que vas a hacer pediatra en algún momento, tú vas a recordar que determinados medios de crecimiento de niños, de crecimiento de cine, para favorecer el crecimiento. ¿Ya? Pasaron los años y se está averiguando cómo interviene el zinc en eso que estamos mencionando de favorecer los procesos de síntesis de proteínas y esas cosas. Entonces se encontró, lo que en estructuras supersecundarias se encontró que dentro de estructuras terciarias, o sea de aspecto globular, por ejemplo, de una proteína, existen unas porciones, unos pedacitos. Dentro de todo el pedacito se llaman motivo. Un motivo porque ese motivo va a interaccionar con algo especial, que se llama motivo. La proteína puede ser bien grande, pero hay una partecita que va a interaccionar con algo muy especial, específicamente. Por eso le pusieron el nombre de motivo dentro de la estructura de la proteína. A estas estructuras se le ha reconocido en las proteínas que se pegan al ADN, que se unen al ADN. Esos motivos son varios. Te he cogido, es una lista bien grande, ¿eh? Yo te he cogido algunos más importantes nada más, ¿ya? Por ejemplo, hélice, hilo, hélice. Entonces, como tú recuerdas, antes de ver la gráfica, tienes que ver también de alfa hélice. A ver, recordemos alfa hélice juntos todos, ¿ya? Recordemos, alfa hélice, saqueira, estructura secundaria, donde la cadena es una especie editorial, ¿no? Se mantiene por el puente de hidrógeno intercadena. Hay aminoácidos que favorecen que se mantenga el alfa hélice como es los aromáticos de cadena corta, pero si son aromáticos de cadena larga va a dificultar un poco la presencia del alfa hélice. Dije que el alfa hélice se altera cuando hay aminoácidos polares. Todo eso que aprendimos ya lo tenemos acá, se aplica el concepto acá. Hélice, imagínate, giro y hélice. Cuando yo digo giro, la clase pasada te dije, hay estructura alfa hélice, hay estructura otra beta, pero hay una que ni es ni una ni la otra, que le llaman random point. ¿Entiendes? Entonces hay un giro donde seguramente debe haber un aminoácido que tiene un nombre especial, empieza con B y termina con caprolina. Y puede haber un aminoácido que es chiquitito, que solamente tiene hidrógeno en el resto. ¿Cuál es? El más pequeñito de todos, el más simple. Pero lo veis, la glicina, ¿no? Todo eso que hemos aprendido, mira, tiene que irse aplicando poco a poco, ¿ya? Ahora mira acá, dice, cremallera. Entonces cremallera es el cierre, ¿no? Un cierre. Sí, un cierre, imagínate, un cierre. Cremallera. Quiere decir que debe ser, seguramente se dice cremallera, quiere decir que la hélice de acá con la hélice que está al costadito deben de unirse seguramente, ¿no? Deben de interaccionar para hacer un cierre, ¿no? Entonces se llama cremallera de leucina. Oye, pero leucina yo la he estudiado. ¿Qué es la leucina? ¿Quién se acuerda? Rápido. Es un aminoácido de la naturaleza linfática o hidrofóbica que está dentro de los aminoácidos ramificados, etc. Entonces, eso que aprendimos lo aplicamos acá. Entonces, yo estoy pensando seguramente que esa leucina va a interaccionar con eso. Ahora yo te pregunto, ¿ya? Mira la pregunta que te voy a hacer, razona por favor, ¿ya? ¿Por qué tú crees que una leucina se pegaría a otra leucina, se juntaría a otra? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que el resto de la leucina se juntaría, se pegaría a otra? ¿Por qué se acercarían? Porque se alejan de alguien. ¿Me entiendes la pregunta? Si no me entiendes, te explico de la siguiente manera. Cuando yo hice la clasificación de aminoácidos, te dije que algunos se llaman alifáticos, otros se llaman polares, otros se llaman azufrados. ¿Y la leucina dónde entra? En los alifáticos o hidrofóbicos. Entonces, ¿de quién se están alejando? Del agua. Y se están juntando entre sí. ¿Me entiendes? Entonces, esa palabra leucina me ayuda mucho para el concepto de cremallera. Imagínate un cierre, ¿no? Tú subes el cierre, vas a decir, se abre o se cierra, pero la leucina, ¿por qué se juntarían entre sí? Porque son alifáticos, porque son
digamos, hidrofóbicos, al alejarse del agua. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Mira, estoy interpretando lo que he aprendido, ya vamos a ver los esquemas, ¿ya? Pero quiero saber si lo que has aprendido lo puedes aplicar, ¿ya? Dedo, bueno, este es un dedo, tu dedo también, dice que tiene una forma de dedo. Pero le llamarán de sí, lógico, porque se reacciona con sustitutos de sí. Es un elemento que tiene que interaccionar con los aminoácidos. Tiene que haber algunos aminoácidos especiales que va a interaccionar para que se junte con ellos con enlaces. El sí no va a quedarse solo, ¿me entiendes? Tiene que estar con enlaces con aminoácidos especiales que lo vamos a ver dentro de un momentito. La mano F sí tenemos que verlo en el esquema para hacer la deducción. Ahora sí, chochera, arranca. Bien. Entonces, yo quisiera que tú compares en el dibujito este de acá con este de acá. Acá no hay cremallera, acá sí hay cremallera. Quiere decir que acá están las leucinas. Cremallera de leucina. Este es un hélice, giro, hélice. Hélice, giro, hélice. Cremallera de leucina. ¿Ya? Dos hélices que interaccionan mediante cadenas laterales de leucina. Estas están incluidas en proteínas que interactúan con el ADN. O sea, imagínate que acá esta partecita de acá, esta partecita es un motivo. ¿Motivo de qué? De una proteína más grande, ¿no es cierto? Una proteína más grande. Pero hay un motivo que interacciona con el ADN. Suponte que acá pongo ADN, ¿ya? Acá está el ADN en este lado. Entonces, esta partecita de acá es que actúa sobre esa porción de ADN por tener esa característica tan especial, por lo que pusieron el nombre de cremallera de leucina. De esa manera, entonces, la proteína se relaciona con el ADN para favorecer, como un factor de transcripción, para favorecer la formación de ARN. Qué interesante que haya un sitio exacto, ¿no? Entonces, ahora se ha encontrado mucho más. Esto es solamente una cosa pequeñita que le estoy poniendo para incentivar tu idea de cómo se puede regular la síntesis de proteínas en realidad en general. La siguiente, por favor. Dedo de zinc. El ADN está acá, es una molécula grande, pero hay un motivo que se llama dedo de zinc que encaja en una porción también del ADN, ¿no? Entonces acá tenemos lo siguiente. Cadena de aminoácidos, cadena de aminoácidos. Acá está el zinc. Entonces, mirando el esquema, dime tú, pues está bien grandecito, lo puedes ver, ¿cómo el zinc se puede unir ahí? Tiene que haber algún aminoácido con el cual interactúa, con enlaces. ¿Con qué aminoácidos? Cisteínas y histidinas, perfecto. Entonces quiere decir que el zinc está bien agarradito ahí para cumplir su función. Entonces yo me pregunto, ¿y si yo le saco el zinc? Se acabó el dedo, ¿me entiendes? Entonces ya no es motivo, ya no es motivo. Entonces, imagínate que hay una deficiencia de zinc en tu paciente, en tu pequeño paciente, tú notas que hay una deficiencia, hay más cosas por supuesto, ¿no? Pero vamos a imaginar que estás hablando de una deficiencia de zinc. Quiere decir que no hay posibilidad de un crecimiento rápido porque no hay una síntesis de proteína adecuada porque está faltando el elemento llamado zinc. Eso que tú lo vas a recetar, la explicación es molecular. ¿Me entiendes? Antes no lo sabíamos, ¿me entiendes? Ahora lo estamos conociendo. Y ahora estamos conociendo cada vez más sobre eso. O sea, de aquí hasta que tú seas profesional, cuántas cosas más se van a averiguar. Pero que esto te sirva de base, por favor, para entender lo mejor. ¿Ya? Entonces, acá está el ADN, hay porciones que son reconocidas, presentes en proteínas de unión al ADN, ayudan a regular la transcripción. Como ya tú sabes que es transcripción, no insisto en eso. Un ion zinc se mantiene entre un par de hebras beta y una hélice alfa mediante un par de residuos de cisteína. ¿Vamos a buscarlo? Ahí está. E histidina, ¿vamos a buscarlo? Ahí está. ¿Aclarado? La siguiente, por favor. Sí. ¿Cómo? O sea, si tú miras acá no se ha dibujado. Acá no está dibujado. Pero si tú ves acá, en una porción va a ser así, de esta forma, y otra va a ser así. Sí, pero ahí no está dibujado. ¿Ya? No está dibujado. La siguiente, por favor. Entonces acá tienes una proteína carbonulina. Grande la proteína carbonulina. Grande la proteína. Pero hay un pedacito, un contigo especial. Yo lo veo en el dibujito de interpretar. Entonces, acá tienes una cadena que tú lo reconoces como una forma helicoidal, acá también alfa hélice, y acá hay una porción especial, ¿me entiendes? Dos hélices alfa están conectadas con un giro.
es un motivo de un ion con el ion calcio. Este es el ion calcio. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la mano que le llaman EF por la forma que acá está dibujada la mano, ¿no? Para decir mano EF, ¿no? Le dieron ese término y ahí lo tiene. La pregunta sería, ¿para qué sirve esta mano EF? ¿Para qué serviría? Para que encaje con facilidad el calcio. ¿En qué proteína se encuentra? En la calmodulina, es bien conocida. Hay una gran reserva de calcio ahí, y la troponina C también que guarda calcio, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la mano F está relacionada con calcio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Hay que ver la figurita, obviamente, ¿no? Que les han podido poner el nombre de mano F, por la forma que... Está acá para que tú lo compares, ¿no? Mano F. La siguiente, por favor. Ajá. Entonces, si la proteína empieza en N, termina en C, ¿no es cierto? Extremo amido y extremo carboxilo, entonces yo tendría que preguntarme cómo se mantiene ese aspecto globular. Leo, el aspecto globular de la estructura terciaria, plegamiento completo del polipéptido. Empieza en un extremo y termina en el otro. Contiene porciones de alfa hélice, probablemente también hoja beta, y también arrollamiento al azar, o random coil. Entonces, la pregunta es que me hago es lo siguiente, ¿no? Esta forma que está dibujada acá sería un aspecto globular, ¿no? Esto sería alfa hélice, no se ha dibujado acá hoja beta, pero supone que acá hay hoja beta. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo se mantiene esta forma? Entonces quiere decir por enlaces, ¿no? La mayoría son enlaces débiles, ¿ya? Por ejemplo, un puente de hidrógeno o una interacción electrostática, ¿no? La fuerza de Van der Waals, ¿no? Puentes de hidrógeno son los que van a mantener. Pero habrá posibilidad que esta cadena, que empieza acá, da muchas vueltas y termina acá, tenga un enlace covalente, además del peptídico, sí es posible. ¿Cómo se llama ese enlace covalente? El puente disulfuro. El puente disulfuro. ¿Ya? Entonces, cuando me pregunten, ¿cuál es el enlace covalente en una proteína? El enlace peptídico. ¿Podría haber otro? Claro, podría haber otro. ¿Cómo se llama ese otro? Se llama puente disulfuro. ¿Aclarado? Estructura terciaria, aspecto globular, exactamente. Bien. Ahora vamos a leer esta partecita a ver si lo has entendido. ¿Ya? Ahora acá. Contiene porciones alfa, pero también puede contener porciones beta y arrollamiento al azar. ¿Qué significa alfa? Es la forma que hemos contenido ya, ¿no? Estructura de sincronidad, la hoja beta, ¿no? La hoja plegada, arrollamiento al azar, es decir, que ni alfa, hélice ni hoja beta hemos quedado así. Pero hay zonas de plegamiento con entidad propia. Eso se llama dominio. O sea, si de toda la proteína, que es muy grande, hay una porción que tiene una función muy especial, eso le vamos a llamar dominio. Por ejemplo, una proteína que atraviesa una membrana, pero en el lado extracelular hay un dominio listo para recibir a una hormona, porque esa proteína es un receptor de hormona. La proteína es bien grande, pero hay un dominio donde la hormona puede unirse con gran facilidad. A eso se llama dominio. Es una porción de toda la proteína, pero que cumple una función especial. La siguiente. Entonces, las proteínas que son grandes, ¿no? Están divididas en regiones o dominios. ¿Qué es un dominio? Un polipéptido plegado en forma compacta. Los dominios están conectados por intermediario de la cadena polipéptica. Acá tienes un dominio, acá tienes una conexión, otro dominio. Cuando tenemos una proteína que atraviesa la membrana, por ejemplo, puedes encontrar un dominio que le llamaría extracelular. Ponte el caso, ¿ya? Un dominio extracelular sería este. Un dominio intracelular sería este. Y este conecta los dos dominios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si este es un receptor de hormona, acá se produce la interacción con la hormona. Pero esa interacción, cuando llega la hormona acá, produce un cambio estructural, un cambio conformacional, me dice mal, un cambio conformacional en el dominio que está acá adentro. De tal manera que acá se efectúa algún mecanismo bioquímico de importancia, como vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, cuando viene determinada hormona, se va a activar una adenilciclasa. Y esta porción va a estar relacionada con la proteína G que está acostadizo. O sea, basta que llegue alguien acá para que se encadene
una consecuencia determinada a ese nivel. Entonces ahí tomamos un dominio extracelular, un dominio intracelular y una conexión que generalmente son alfa L. ¿Me entendés esa parte? Generalmente son alfa L. ¿Por qué? Razonamiento. Membrana. ¿Qué cosa es la membrana? En la parte de la membrana que hay. Caja de qué? Es una parte hidrofóbica. Por lo tanto, un alfa hélice encajaría muy bien. ¿Tú crees entonces que sería posible que acá haya lisina, arginina, aspartato? No, pues, porque eso tiene carga. No podrían entrar acá. ¿Me entiendes? Por eso que esa porción hidrofóbica encaja muy bien. Todo está relacionado con los conceptos. ¿Te has dado cuenta, no? Todo está relacionado con los conceptos de polaridad, con los conceptos de, ¿no?, de neutralidad o hidrofóbico. No te vayas a olvidar de eso, por favor. ¿Qué es un dominio? Es una parte de qué? De una gran molécula que va a cumplir una determinada función. Ese dominio muchas veces puede estar fuera de la célula o puede estar dentro de la célula. ¿Me entiendes? Y hay unas conexiones. ¿Ya? Por ejemplo, existe una hormona, la hormona del crecimiento, y hay un receptor de la hormona del crecimiento. Entonces, en este dibujo, imagínate que el receptor está acá, porque es la extracelular. Quiere decir que la hormona del crecimiento va a encajar acá, para que pueda desencadenar todo un proceso, ¿no?, obviamente fisiológico y bioquímico. ¿No es cierto? Entonces, en el laboratorio del doctor Elaya del Hospital del Niño, en el año 2010, me acuerdo porque él me decía lo siguiente: yo tengo pacientes que tienen talla corta, que no depende de ninguna enfermedad, son pequeñitos, porque en el Hospital del Niño, pues, el padre lo primero que se preocupa es cuando ve que el niño no crece, ¿no? Y si no hay problema de tiroides, no hay problema de todo, entonces una talla corta, pues, que no se debe a ninguna enfermedad. Y en esa época ya estaban usando la hormona del crecimiento, que le aplicaban hasta determinada edad. Pero lo curioso es que, no me acuerdo el número, me puedo olvidar, pero suponte que de 10 pacientes que él tenía, solamente 2 respondían, o 3 respondían a la hormona y otros no. Entonces la gran pregunta es por qué uno responde y otros no responden. Y él me decía, la única explicación es encontrar en la parte molecular. Y eso fue el motivo para que se cree el laboratorio de bioquímica y biología molecular. Entonces hagamos un laboratorio, pues. Y ahí lo tenemos acá en el pabellón C, tenemos el laboratorio, hicimos un trabajo sobre eso precisamente y lo hemos publicado, donde ya los biólogos moleculares que trajimos se encargaron de estudiar la herencia poligénica que determina la presencia de esa proteína. Entonces ahora ya existe más o menos, no completo, pero ya tenemos una interpretación del por qué algunos pacientes sí responden y otros pacientes no responden. Y en la última reunión que he tenido, hay un caso que ojalá que ustedes lo investiguen, porque a ustedes, a algunos les va a gustar, y si no lo conocen, anoten ahí, averigüen qué significa diabetes monogénica. ¿Qué significa diabetes monogénica? Existe un trabajo experimental que se podría hacer acá en Villarreal, porque tenemos todos los equipos. Lo que nos falta, claro, son los biólogos moleculares especializados, porque hagan el trabajo mucho más rápido, ¿me entiendes? Pero ¿qué sucede? Mira, y eso lo puedes consultar tú. Para los casos de diabetes 1 que llegan como pacientes al Hospital del Niño, le dan un tratamiento con insulina. ¿Ya? Y en esa reunión nos explicaron que llegó un paciente de 7 años, tratado en un hospital X, no acá en Lima, que le estaban dando insulina desde pequeñito. Insulina. ¿Ya? Y cuando hacen un estudio profundo, se dieron cuenta que en ese caso no era necesario aplicar insulina a ese niño, que bastaba con los medicamentos de control de la glucosa simplemente, inmediatamente le suspendieron la insulina y el niñito tuvo el tratamiento ya con toda tranquilidad. ¿Me entiendes? La gran pregunta es, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Como no teníamos el laboratorio, lo mandaron al extranjero y hicieron el diagnóstico, porque también hay una herencia poligénica que explica ese fenómeno. Mira, qué ideal sería tener a la mano esos datos, ¿no? Les llegan pacientes, ¿no? Y antes de dar tratamiento, ¿por qué no hacer un diagnóstico genético de biología molecular de inmediato?
De tal manera que yo con seguridad a este paciente sí le doy su insulina porque sí lo necesita, pero este de acá no necesita. ¿Para qué darle? Si con ese tratamiento va a ir muy bien. Incluso en la cooperación se habla algo muy importante que lo voy a investigar, que algunos ya no necesitaban ni siquiera ese tipo de medicamentos, sino solamente, y escuchan, solamente control alimenticio. Increíble, ¿no? Increíble. Pero así es la ciencia, pues va avanzando. Y algunos errores que se han cometido se pueden corregir con el tiempo. ¿Pero cómo? Con diagnósticos precisos. Ahora te repito, diagnósticos moleculares hay que mandar al extranjero para hablar. Yo digo, ¿por qué no podemos hacerlo acá? Sí se puede. Sí se puede hacer. Sí se puede. Contar con todo lo necesario. Sí se puede. La siguiente, por favor. Una calmodulina para que tú lo revises, por favor, ¿no? Proteína tan importante. Ustedes van a tener una clase especial sobre el calcio, pues no insisto mucho en eso, pero es muy importante como una molécula que puede almacenar y transportar con facilidad el calcio. Calmodulina, no te olvides de tenerla en cuenta. Cuando escuches calmodulina, relaciona con calcio. La siguiente. A ver, estructura terciaria, ¿qué opinas tú? A ver, dime tú. ¿Qué significa esta flechita? Yo te enseñé, pero no te pregunto. ¿Qué significa la flechita? Hoja beta. ¿No es cierto? Entonces tienes acá hojas betas. Y esto sería forma helicoidal. Y acá tienes que no es ni uno ni lo otro, ¿no es cierto? Y acá la estructura pues es un aspecto de ovillo, un aspecto globular. ¿Ves? Entonces, en este caso, por ejemplo, me hace recordar la mioglobina, ¿no? Que tiene un aspecto así, pura alfa L y nada más. No hay hoja beta acá, mira. ¿Ves? Por eso que yo deduzco que esto se trata de la mioglobina, ¿no? Acá tienes una cadena que se llama A, la B, la C, la D, la E, la F, la G y la H. Así le llaman a la cadena de alfa hélice de la mioglobina, ¿no? Acá no es alfa hélice, este es random coil, ¿ya? Son los codos que también le llaman. Acá empieza y acá termina. Te pregunto, por favor, ¿qué fuerzas mantienen este aspecto? ¿Qué fuerzas mantiene la estructura terciaria? ¿Cuáles son las fuerzas? A ver, repite. Enlaces débiles. Muy bien. ¿Cuáles son los enlaces débiles? Puente de hidrógeno. 1, 2. Muy bien. No, ese es fuerte. Puente de sulfuro es fuerte. Débil. Fuerza de Panderson. Muy bien. ¿Qué más? Cuando la lisina que tiene positivo se acerca con la lisina que tiene negativo, ¿cómo se llama esa atracción? Atracción electrostática, también le llaman puente iónico, eso se llama. O atracción electrostática. Es débil, obviamente. A ver, si una alanina se junta con otra alanina o una leucina se junta con otra leucina, ¿cómo se llamaría eso? Enlace débil, atracción de tipo hidrofóbico. Resumen, acá hay enlaces débiles que pueden ser atracción hidrofóbica, que puede ser fuerza de Van der Waals, que puede ser puente de hidrógeno, que puede ser puente salino o atracción electrostática, pero puede haber un enlace fuerte. Ahí sí, lo que dijiste tú, ahora sí, el puente de disulfuro. La siguiente, por favor. Antes de pasar a la siguiente. Otra pregunta. ¿Qué aminoácidos mayormente se encuentran acá en la superficie? Los polares. ¿Por qué? Porque tienen carga. ¿Quién va a rodear a esta molécula? El agua. ¿No es cierto? Y lo que tienen el resto de neutros más se van a ubicar hacia adentro, ¿no? Eso también ya está claro. La siguiente, ahora sí la siguiente. Es evidente que la secuencia de aminoácidos, o sea, lo que ya sabe la secuencia primaria, contiene suficiente información para dirigir su plegamiento completo. ¿Lo entiendes este párrafo? Está muy enredado. Me lo diga. Contiene suficiente información para dirigir su plegamiento completo. Es evidente que la secuencia de aminoácidos empieza con serina, alanina, valina, aspartico, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la secuencia. Y de acuerdo a los aminoácidos que tiene, comienza a doblarse, comienza a formar ovillo, comienza a formar alfa hélice, comienza a formar alfa beta y al final tiene un aspecto globular. Entonces, cuando esa proteína ya está funcionando, quiere decir que todo el plegamiento ya se ha realizado debido a que tiene una información en la estructura primaria. Tantos aminoácidos, ¿cuáles son del primero hasta el último? Eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando ya ha tenido la forma adecuada, ya cumple su función. El plegamiento adecuado permite a la proteína realizar su actividad. O sea, si por ejemplo, una enzima, que mañana la doctora Yarlequé va a empezar el capítulo de enzimas, ¿no? La doctora Yarlequé va a ser de enzimas, entonces mañana va a empezar a hablar de enzimas. También el lunes. Yo el día más, voy a terminar proteínas, porque el día más hago proteínas, porque no quiero cobrar tampoco, ¿no?
Cuando ella te hable de una enzima, por ejemplo, decir que hay un centro activo. Quiere decir que si debido al calor simplemente ese centro activo lo interrumpo en su aspecto, se acabó la actividad. Ya no tiene actividad. ¿Me entiendes? Si es que yo tengo una proteína globular que tiene función enzimática, que va a intervenir en las reacciones químicas, pero debido al pH le hago cambiar su aspecto, ya no cumple su función. Por eso es que es importante que se mantenga el plegamiento adecuado para que realice su actividad. Ejemplo, las enzimas. Las enzimas son muy sensibles al pH, claro, la doctora mañana te va a hablar. Las enzimas son muy sensibles al cambio de pH, muy sensibles a cambio de temperatura. ¿Entiendes? Temperatura para poder actuar. ¿No? Tú le cambias unos cuantos grados y de repente ya cambia el aspecto. Al cambiar el aspecto, ya no cumple su función. La siguiente, por favor. Plegamiento erróneo y enfermedad. Léelo que te he traído especialmente para ti. Plegamiento erróneo y enfermedad. Cualquier error que puede ser debido al origen mismo, una mutación, por ejemplo, ya no sale una buena proteína. Algo le está faltando si hubo un error. Perfecto. Conduce a una pérdida de actividad. Entonces, si conduce a una pérdida de actividad a no cumplir su función, en cualquier momento va a ser degradada. En cualquier momento va a ser degradada. Una proteína que no funciona, entonces va a haber una actividad celular a partir de los lisosomas en que lo va a destruir. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué es recomendable que esos lisosomas estén trabajando? Porque los lisosomas están listos con sus enzimas para destruir lo que ya no está funcionando. Lo que ya no está funcionando. ¿Me entiendes? Por eso es bueno que ustedes desde ahora, tengan la idea de que no es recomendable que estemos consumiendo alimentos a cada rato, sino que tenemos un número de horas adecuadas para dar oportunidad a que el organismo, a través de los lisosomas, pueda eliminar algunos desechos que ya no debieran estar y que no va a ligar. No olvidar hacer un ayuno de 16 horas es excelente, 18 horas mejor. Yo hago un ayuno de 16 horas a 18 horas. ¿Por qué? Porque el último alimento trato de tomarlo a las 7 o 8 de la noche y no más. Hasta las 8 de la mañana, ¿cuántas horas pasó? Entonces, ese ayuno es importante para tener la oportunidad de que los lisosomas, a través de su gran actividad autofágica, puedan destruir lo que ya se está acumulando demasiado. Premio Nobel de Medicina de hace 2 años, en la cual trabajó sobre justamente esa actividad autocatalítica que se va a presentar para mejorar la salud. Y de esa manera lo vamos a prevenir seguramente de muchas enfermedades, especialmente del cáncer. ¿Ya? No te olvides de revisar eso si tienes interés sobre lo que estamos hablando, que es muy importante. Cualquier proteína que ya no está cumpliendo su función tiene que ser destruida. La acumulación puede traer trastornos, claro que sí. Ahora, esa mala formación de la proteína, ¿a qué se debe? Puede ser genético, exactamente. Veamos la siguiente lámina, por favor. Alzheimer. Ustedes que van a trabajar con pacientes de Alzheimer, ¿cuál es la explicación? Léelo conmigo y hemos traído una explicación. ¿Ya? Ha avanzado más la ciencia, cada vez avanza más. Te doy un datito, es un datito que te recuerdo. La mutación en el gen que codifica la proteína amiloide, porque hay una acumulación, ¿no? El cromosoma 21 explica la formación de placas insolubles, que le llaman la proteína amiloide. Es un filamento proteíno, que se acumula y heterófobo. En otras palabras, ya no hay una buena neurotransmisión. Hay una parte del tejido cerebral que se va, pues en deficiencia, se va decayendo y va muriendo, debido a que se acumula una proteína que no debiera acumularse, una proteína que no debiera tener el aspecto filamentoso, una proteína que no debe acumularse como filamento, como amiloide de proteína. Pero mira, otro dato, la mutación en el gen que codifica la proteína Tau, cromosoma 17, provoca una fosforilación irreversible que facilita una autoagregación formando ovillos neurofibrilares. Si se forman ovillos neurofibrilares, se está perjudicando toda la neurotransmisión. ¿Me entiendes? ¿Por qué traigo a colación ese término? Porque si una proteína está mal enrollada, una proteína no está cumpliendo su función, va a haber alguna alteración. Te doy un ejemplo, la siguiente. Y ahí la tienes. La neurotransmisión normal, todo está sucediendo bien, pero acá hay daño. Y hay un daño. Entonces la neurotransmisión se alteró completamente. ¿Me entiendes?
Entonces, al alterarse viene una explicación. Seguramente, si esto está normal, esto está perjudicándose con filamentos. Mira, al aparecer filamentos acá, la proteína amiloide se afectó poco a poco toda la masa cerebral. El hipocampo, cómo se va curvando acá, ¿ves? Entonces se va alterando toda la información que tiene el cerebro. Entonces la neurotransmisión se ve alterada completamente por la acumulación de la proteína amiloide. Entonces cuando yo te enseño proteína, ¿no?, su aspecto terciario o cuaternario, y cumple su función, es así, porque si algo ocurre, mira, puede ocurrir esto, aquello, Parkinson, ¿entiendes? Entonces ya estamos hablando de enfermedades que tienen una explicación, ¿no?, desde el punto de vista bioquímico a nivel de las proteínas, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, dime. Así es. Al contrario, es decir, que esas estructuras ya no pueden hacer contacto con otras. Al morir, se acabó y queda una especie de espacio vacío. Ya no habría neurotransmisión. ¿Me entiendes? Entonces va a haber un recogimiento más bien. ¿Por qué? Porque va a haber muerte. Va a haber muerte, ¿no? Entonces va a haber un recogimiento y no una expansión. Exacto, y se pierde la conexión. Pues lo que en Alzheimer se presentan problemas de memoria, esas cosas, ¿no? Realmente yo me acuerdo de todo ahora. Estructura terciaria hemos terminado. ¿Alguna pregunta de terciaria, alumno? ¿Alguna pregunta de terciaria que está quedando por ahí? ¿Qué debe saber terciaria? Que tiene una estructura de forma globular, que hay muchas cosas que la mantienen y que eso se debe simplemente a la estructura primaria. ¿La estructura primaria qué es? La secuencia y el número de aminoácidos. ¿Quién controla eso? Los genes. No, perfecto, ¿no es cierto? Si hay una alteración, si hay una mutación, sale una proteína deficiente. Si una hemoglobina tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, una tiene 141 aminoácidos, la otra tiene 146, así debe ser. Si la cadena alfa empieza a contar los aminoácidos y termina a contar, así debe ser. Pero hay hemoglobinopatías en las cuales, lamentablemente, por una mutación, hay un aminoácido de más, hay un aminoácido de menos, ¿no?, falta o sobra y malogró todo. Y esa proteína ya no puede funcionar bien. ¿Ya? ¿Y qué es cuaternario? ¿Que son 4? No, que son 2 o más. ¿Qué es cuaternario? Cuando hablamos de 2 cadenas o más cadenas que interaccionan a formar una proteína con una fusión especial, obviamente eso es cuaternario. Entonces cada unidad se va a llamar protómero. Cada unidad se va a llamar protómero. Entonces, una proteína, ¿no?, está formada por 16 cadenas polipeptídicas, proteínas cuaternarias. ¿Entiendes? Una proteína está formada por 8 cadenas cuaternarias. ¿Entiendes? Cuaternario significa que la proteína, para poder funcionar, contiene 2 o más cadenas polipeptídicas. Entre las cadenas existen interacciones. Una de las interacciones más conocidas son los puentes salinos. ¿Quién se recuerda que es un puente salino? Es la atracción electrostática entre una lisina positiva y un aspartato negativo. ¿Ya? Entonces, una de las fuerzas que más intervienen son los puentes salinos. No hay enlaces covalentes que se haya demostrado todavía. No hay enlaces covalentes entre uno y otro, pero sí enlaces débiles. Enlaces débiles sí. Ejemplo, la hemoglobina, 4. Aspartato transcarbamilasa, 12. Piruvato de deshidrogenasa, 60. Imagínate, 60, ¿no? La piruvato de deshidrogenasa es aquella enzima que cuando el piruvato entra a la mitocondria, ¿no? No sé si te acuerdas ese proceso para formar la acetilcoenzima, ¿no? Para formar el acetil-CoA. Mira, 60 unidades están pegadas, increíble, ¿no?, para cumplir una función tan importante que formar acetil-CoA a partir del piruvato, ¿no? ¿Y qué es la cápside? Es una cubierta ¿de quién? De los virus. Y está formado por cantidad, cientos de cadenas de polipeptidos. Yo creo que sería la estructura cuaternaria más compleja, ¿no? Porque estamos hablando de cientos de cadenas de polipeptidos que están formando una cápsula en los virus. Eso es cuaternario. La siguiente, por favor. A ver. En proteínas con estructura terciaria de tipo fibroso, ¿en quién piensa? La queratina, ¿no? Perfecto. La estructura cuaternaria se resulta de la asociación de varias hebras para formar una fibra de queratina. Eso ya sería cuaternario, ¿ya?
colágeno, una fibra de colágeno, perfecto. La miosina también creo que te mencioné, como un ejemplo la vez pasada, ¿no? En proteínas contráctiles, ¿no? Proteínas contráctiles. La miosina consta de dos hebras hélice, ¿no? Hélice alfa o alfa hélix, arrollada en una fibra levógira, perfecto. La queratina del cabello, ya lo he mencionado, también vimos varios esquemas, me parece, ¿no? Fibrinógeno de la sangre, por el proceso de coagulación, presenta 3 hebras en cada fibra levógira, ¿no? Hacia la izquierda que es levógira. El colágeno, lo vimos en un dibujito, ¿te acuerdas? Se juntan 3, ¿no? 3. Que son levógiras y se van juntando una con otra y forman, ¿no? Un filamento de 3. Luego los filamentos de 3 se juntan entre sí para formar una fibrilla más consistente, ¿no? El colágeno con 3 hebras helicoidales levógiras que forman al final una fibra dextrógena, o sea, hacia la derecha. La siguiente, por favor. Acá tenemos una molécula tan importante que se llama la mioglobina. Mioglobina. Su nombre lo dice. Es una proteína muscular. Exactamente, en el músculo. Esta mioglobina almacena y transporta en el sitio, transporta en el lugar el oxígeno. Generalmente se dice almacena oxígeno, pero puede soltar su oxígeno, por supuesto que sí. Ese oxígeno ahora tiene que llegar a la mitocondria. ¿Por qué el oxígeno tiene que llegar a la mitocondria? La mioglobina va a recibir, el capilar permite el paso del oxígeno, la mioglobina lo va a recibir y esa mioglobina va a tener una gran importancia para almacenar ese oxígeno y soltarlo a la mitocondria para su actividad. ¿Por qué la mitocondria necesita oxígeno? Porque estamos haciendo una respiración anaeróbica. La cadena de transporte de electrones requiere de oxígeno al final. Si no hubiera oxígeno al final, sería imposible que la cadena respiratoria pueda continuar. ¿Ya? Bien, esa es la mioglobina, lo recordamos, ¿no? Acá tiene la mioglobina. Entonces veamos, aspecto globular. Sí, tiene razón. Polares arriba, hidrofóbicos adentro. En solución, esta proteína no se junta con una vecina. Y esta no se junta con una vecina. ¿Por qué? Porque hay una capa de agua que la separa. Siempre. Están en solución entonces. Si están en solución significa que la superficie tiene carga. Polar entonces. Perfecto. ¿Cuántos aminoácidos se han encontrado? 153 aminoácidos. ¿Ya? Se conoce la secuencia completa, se conoce la estructura primaria, se conoce de forma completa. Tiene 8 segmentos helicoidales. Ahí empezamos para que salga la letra H. Acá no veo bien el extremo, pero una sería la A, ¿no? La B, no, la anterior, la anterior. La A, la B, la C, etcétera, ¿no? Hasta la H. Son 8 cadenas. Las regiones interhelicoidales se designan A, B o BC. Entonces, una cadena A interhelicoidal, la cadena B, la cadena C, la cadena D, etc. Mayormente la superficie es hidrofílica para impedir la asociación con otros moléculas. ¿Qué pasaría si pierde esta capacidad? Te pregunto. Si la mioglobina pierde esta capacidad, ¿qué pasaría? Coagula, se juntan, precipitan y se acabó la mioglobina. Ya no podría funcionar, ya no podría captar oxígeno, ya no podría ceder el oxígeno. Imposible, se acabó su actividad. Debe mantenerse siempre en solución. Y para mantenerse en solución, la solución tiene que tener un pH determinado. ¿Me entiendes? El pH fisiológico permite que la proteína se encuentre en solubilidad. Pero ¿qué pasaría si esta proteína alcanza su punto excelente? Vamos a imaginar, ¿ya? ¿Qué pasaría si todos precipitan, pierden carga y se acabó la mioglobina? Vamos a imaginar que la célula, por alguna razón, van cambiando los pH, van cambiando los pH, y llega un pH y está en el punto iseléctrico. Entonces, al estar en el punto iseléctrico, la carga es 0 y todas las proteínas se juntan, forman coágulos y se acabó la actividad de la mioglobina. Por eso es importante recordar esto: la superficie hidrofílica para impedir la asociación con otra molécula. Si perdiera la carga, ya es otra cosa. ¿Me entiendes? Si yo estoy en laboratorio, tengo una solución de mioglobina y yo digo, bueno, yo quiero precipitarla, pues, ¿no es cierto? Yo tengo mi tubo de ensayo, mi mioglobina color rojito, ¿me entiendes? Tengo color rojito, le agrego oxígeno, rojo escarlata, intenso, perfecto, tengo mi mioglobina. Ah, no, pero yo quiero precipitarlo. ¿Qué debo de hacer? Romper. ¿Qué debo de romper? La capa de solvatación. ¿Me entiendes? Si yo rompo con determinadas sales neutras, ¿no? Le agrego sales neutras, ¿no?
y rompo la capa de somatación, arrastro la capa de somatación, una proteína se junta con la otra y coagula y ya la separa. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo técnicas para poder separar en el laboratorio de bioquímica, yo tengo técnicas para separarlas si yo quisiera. ¿Está en solución? No, pues yo no quiero en solución. ¿Me entiendes? Para eso he aprendido las propiedades de las proteínas. ¿Me entiendes? Y eso me va a ayudar mucho para poder separar. ¿Me entiendes la idea? ¿Va? ¿Cómo lo puedo separar? Con sulfato de amonio. Sencillísimo. Y yo no sé qué porcentaje. Pues no hago experimentos, pues. Esta proteína seguramente precipita el 33%. Yo no lo sabía. Y lo averiguo. Y lo presento como trabajo de investigación. Esta proteína que nadie lo conocía, ¿no es cierto? Yo con 33% el sulfato de amonio lo puedo precipitar para poder. Es un aporte. Eso ya es un aporte. ¿Me entiendes? Pero cuando yo busco en los papers y me dice, ¿no? Precipitar la proteína con sulfato de amonio, 23%, y ya se descubrió, ya se conoce, yo no voy a perder tiempo. Preparo mi sulfato de amonio al 23% y estoy con seguridad que esa proteína yo la he precipitado, la puedo separar y la puedo estudiar con mayor facilidad y hago lo que quiera con la proteína. ¿Ok? La siguiente. Esta hemoglobina contiene acá, ¿no?, una estructura escalar especial. ¿Tú te acuerdas cómo se llama esto? El hemo. El hemo. Perfecto. Acá tienes un hemo. El hemo es hidrofóbico. El hemo es una estructura hidrofóbica. Por lo tanto, se va a encontrar muy bien acá enlazado en esta porción. Si tú lo miras con cuidado acá, la hemoglobina contiene un hemo que es una porfirina. Míralo con cuidado. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. 4 anillos pirrólicos. Los 4 anillos pirrólicos se unen con el enlace betelénico. Se llama enlace betelénico. Entonces, quiere decir que ya está estructura. ¿Y en medio quién está? El hierro. El hierro está formando enlaces de coordinación con 1, 2, 3 y 4 nitrógenos. Este hemo se va a encontrar dentro de la hemoglobina. Y ese hierro que estás viendo va a captar el oxígeno. Pero ese hierro tiene que ser ferroso, no puede ser férrico. Tiene que ser ferroso, ¿no es cierto? O sea, 2 positivos. ¿Me entiendes? Ahora, si yo estoy hablando de la hemoglobina, es algo bien parecido. Las 4 cadenas de la hemoglobina, las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta, contiene un hemo. Y cada hemo tiene la posibilidad de captar un oxígeno. A ver, ¿qué es un hemo? Es una porfirina que contiene ¿qué? Hierro. ¿Qué tipo de hierro? Ferroso. ¿Cómo se une el hierro? Con 4 enlaces de coordinación. ¿A quién se une? A los nitrógenos de la porfirina. ¿Cómo se llama este anillo? Pirrol. 1, 2, 3, 4, pirrol. ¿Ya? Obviamente que esto se llama hemo porque tiene el hierro. Y si le saco el hierro, es porfirina. Y si le pongo el hierro, es el hemo. ¿Entiendes? Ese es el nombre que le doy. Entonces, este hierro tiene que unirse a la cadena polipeptídica. Entonces, el quinto enlace de este hierro, el quinto enlace de coordinación de este hierro es para la cadena polipeptídica. Y el sexto enlace es para el oxígeno. Va a llegar al oxígeno. ¿Me entiendes? O sea, hay un enlace de coordinación del hierro como forma parte del hemo. ¿Cuáles son los 6 enlaces? 4 están acá. El quinto para el polipéptido. La histidina con la cual se va a unir. ¿Qué es eso para quién? Para el oxígeno. Pues se llama mioglobina desoxigenada, mioglobina oxigenada. ¿Entiendes? Mioglobina oxigenada es cuando ya entró la molécula de oxígeno. Pero ¿a dónde entra el oxígeno? ¿A dónde entra el oxígeno? ¿A dónde entra el oxígeno? Al hierro. El hierro es el que va a captar. Pero ¿qué tal si yo no tengo un hierro ferroso, tengo un hierro férreo? Ya no capto el oxígeno. Entonces, cuando tú haces una práctica con la mioglobina o la hemoglobina, tú puedes transformar el ferroso en férreo también. ¿Verdad? Entonces, con la hemoglobina le vas a llamar pues, la metahemoglobina. Pues. La metahemoglobina para hacer cálculos más exactos y ver si la persona es anémica o no cuando no ve hemoglobina. Pero el hierro es bien importante. Pregunta, señorita. Exactamente, sí. Exactamente. No, cuando te digo oxígeno es O2. No te hablo de oxígeno atómico. Cuando yo digo oxígeno, te hablo del O2, no del oxígeno atómico. No. Oxígeno, claro, exactamente. La siguiente, por favor. Bueno, todo lo que está hablando acá, yo si tienes alguna duda, me preguntas. Por ejemplo, has entendido en lo último que dije, el oxígeno se encuentra entre el hierro y un segundo imidazol y histidina distal, porque hay una histidina que es cercana. ¿Se entiende eso? ¿O te lo explico mejor?
¿Se metió? Nuevamente, a ver, otra vez miremos. Otra vez miremos, un ratito, ¿ya? Otra vez miremos, el hierro. 1, 2, 3, 4, ferroso. El quinto, para unirse a un aminoácido que se llama la histidina proximal. ¿Ya? ¿Por qué dice F8? ¿Qué quiere decir F? ¿De dónde sale el término F? A ver. Cuando te dije que hay 8 segmentos, A, B, C, D, E, F, G, H. Quiere decir que el segmento F tiene una histidina. Y el hierro se une a esa histidina. El hierro se une a esa histidina. Sería entonces el quinto enlace. ¿Y el sexto enlace para qué? Para el oxígeno. Por eso que el oxígeno es el enlace sexto. Entonces, cuando entra el oxígeno, hay alguien que está cerca de nosotros. ¿Qué podría interesar? Se ha movido ya. Ahí te vas a preguntar algo, ¿no? Sí. Ah, sí. Soluble. Terciario o aminoácido, lo que sea, soluble, solubilidad. Tenga acá. Un aminoácido es igual. Sí, tiene razón. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a ver después nuevamente, ¿ya? Con los cromotos no te vayas a confundir. Por lo pronto, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo de que el hierro, ¿no?, es importante en esta estructura por la sencilla razón que va a captar el oxígeno. Pero para captar el oxígeno sería ¿con qué enlace? Porque el 5 está ocupado, el sexto enlace. Y si no hubiera oxígeno, entonces el hierro está acá y a esta altura está la histidina distal E7. ¿Qué diferencia hay con esta histidina? Que esta es proximal. ¿Me entiendes? Con esta sí se une. Con esta sí, no se une, pero está en una interacción nada más. Pero no se une. El oxígeno está en medio, porque el oxígeno ya entró. Y si se va el oxígeno, tampoco se une, queda un espacio nada más. Siempre el hierro es ferroso. Si por alguna razón el hierro se vuelve férrico, ya no entra el oxígeno. Ya no entra el oxígeno. Solamente entra con el ferroso. Porque ya no hay posibilidad de más oxidación. Esa es la explicación. Si ya es férrico, ya se oxidó. Ya no es posible más oxidación. Si llega el oxígeno y es fierro 2, sí es posible oxidación. Hay posibilidad para que entre el oxígeno. Esa es la explicación química. Esa es la explicación química. La siguiente, y después volvemos si tú quieres a este esquema. Pero quiero saber si vamos a entender lo que viene a continuación. Si has entendido mioglobina, acá hay 4 cadenas bien parecidas. ¿Ya? Pero todas se van a unir por puentes salinas, las 4 cadenas. Pero de lo que yo hablé de la mioglobina se aplica acá. Todo lo que hemos dicho se aplica acá. Igualito. Claro que el número de aminoácidos es diferente, mira. 141, 7 segmentos. En la mioglobina son 8, ¿no es cierto? A, D, C, D, E, F, G, H. La beta tiene 146 y tiene 8 segmentos. Parecido a lo que hemos hablado de la mioglobina. ¿Ya? Pero la secuencia primaria es diferente, obviamente, a la mioglobina. Pero el aspecto, mira, 1, 2, 3, 4. ¿Y acá qué tenemos? Un hemo, otro hemo, son 4 hemos. Quiere decir que va a entrar, ¿no?, un oxígeno acá, otro oxígeno acá, otro oxígeno acá y otro oxígeno acá. Se puede interactuar con 4 oxígenos con acá. Viene acá, ¿no? El hemo se une al igual que en la mioglobina. Mira, el hemo en este caso se une igual a que hemos hablado de la mioglobina. O sea, hay una histidina proximal y una histidina distal o alejada. Y entre los dos, en ese espacio, va a entrar el oxígeno. ¿Ya? En el caso anterior, en el esquema anterior de la mioglobina, el oxígeno entraba con facilidad y se pegaba acá. Acá el oxígeno va a entrar, pero cuando entre el oxígeno va a haber un cambio conformacional para que termodinámicamente pueda entrar el siguiente oxígeno. Cuando entre el siguiente oxígeno va a ser más fácil termodinámicamente hablando para que entre el tercer oxígeno. Y al final entra el cuarto oxígeno con más facilidad. Y eso es muy importante porque la hemoglobina, ¿dónde está? La hemoglobina está en el músculo. Pero la hemoglobina tiene que dar oxígeno a todos los tejidos. Porque total no tiene que tener un comportamiento diferente a la hemoglobina. Si alguna vez me preguntan, la molécula que acabamos de revisar, la mioglobina y la hemoglobina, ¿tienen afinidad por el oxígeno? Verdadero, tienen afinidad. Pero si me preguntan,
¿Cuál de las dos tiene mayor afinidad por el oxígeno? No voy a decir hemoglobina, tiene que decir mioglobina. Mioglobina. ¿Y qué quiere decir mayor afinidad? Que lo agarra ese oxígeno y no lo suelta con tanta facilidad. Y cuando hablamos de hemoglobina y diga poca afinidad, ¿qué quiere decir? Que agarra su oxígeno, pero sí lo suelta con bastante facilidad. Y si yo te dijera, la hemoglobina fetal se parece a la mioglobina, ¿qué te estoy diciendo ahí? La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta o hemoglobina A. Cuando el niño recién nace, en su sangre tenemos hemoglobina fetal, que poco a poco se va a ir perdiendo, porque de acuerdo a los genes, ahora se va a sintetizar la hemoglobina A. ¿Entiendes la idea? Entonces, si a mí me dice la hemoglobina fetal tiene una afinidad por el oxígeno semejante a la hemoglobina de adulto, o sea, después del nacimiento, no, porque la otra es menor afinidad. Más bien se parece a la mioglobina con respecto a la afinidad. Y eso tiene una explicación lógica, porque la hemoglobina fetal tiene que coger el oxígeno de la sangre materna y tiene la posibilidad de agarrarlo con más fuerte y no soltarlo con tanta facilidad. En cambio, la hemoglobina adulta, la hemoglobina A, tiene que tener facilidad para captar y para soltarlo. Porque ¿qué pasaría si hay un tejido que esté esperando el oxígeno y la hemoglobina lo agarra con fuerza y no lo suelta? Hay gran perjuicio para el tejido. Necesita que haya una menor afinidad. Repito, acá pareciera que hubiera 4 hemoglobina, ¿no? Por la idea, ¿no? Hay diferencias, claro, se parece que formaría un bombillo, por tanto globular, ¿no? Solamente hay cadenas alfa, en unas hay 7, en otras hay 8. ¿Qué más se parece? Que tiene un hemo cada uno. ¿Y qué es el hemo? El hemo es una estructura planar hidrofóbica formado por 4 pirroles o anillos pirrólicos, A, T, C, D, que está unido con un fierro. Ese fierro tiene 4 enlaces para los pirroles y queda un quinto enlace ¿para quién? Para una histidina proximal y un sexto enlace para el oxígeno. Pero entre ese fierro que va a formar el sexto enlace hay una histidina distal. Hay una histidina distal. La siguiente. Ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahí está. Quiere decir que la hemoglobina tiene 4 centros, ¿no? Van a entrar 4 oxígenos en total. Entonces quiere decir que hay 2 formas. Una sería la que contiene oxígeno, que le voy a llamar oxhemoglobina. Y la otra lo voy a llamar desoxihemoglobina, la que no tiene oxígeno. Entonces hay 2 formas, ¿no? Una oxigenada y otra desoxigenada. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, quiere decir que hay una forma T y una forma R. La forma T es la que no tiene oxígeno. La forma R es la que tiene, o relajada, es la que tiene oxígeno. Y este temita que estás viendo es muy importante para comparar con la mioglobina. La mioglobina capta el oxígeno y ahí quedó todo, porque tiene solo centros. Pero acá tiene que entrar de a poco. Cuando un oxígeno entra, hay un cambio conformacional. Mira cómo se movió. Mira, se movió. Mira, se movió. Quiere decir entonces que estructuralmente apenas llega a entrar un oxígeno, para lo cual se necesita más energía. Hay un cambio conformacional que facilita que entre otro oxígeno, y facilita que entre otro oxígeno, y facilita que entre otro oxígeno. Yo te pregunto, cuando la hemoglobina tiene oxígeno, ¿cómo le llamamos? Oxihemoglobina. ¿Qué forma es? Relajada o verde. Cuando la hemoglobina no tiene oxígeno, tiene forma tensa. Entonces, para pasar de tensa a relajado, algo tiene que romperse. ¿Entiendes la pregunta? Si está tenso y voy a pasar a relajado, algo tiene que romperse. ¿Qué es ese algo que tiene que romperse? Las uniones débiles de las 4 cadenas. Pregunto, ¿cómo se unen las 2 cadenas alfa con las 2 cadenas beta? Mediante enlace débil la respeta. ¿Cuál es el enlace débil? ¿Cuál es? Puente salino. Quiere decir que se va a ir rompiendo los puentes salinos, se va rompiendo los puentes salinos, se va rompiendo los puentes salinos y al final se rompieron todos, pero ya tenían los 4 oxígenos. ¿Me entiendes? Esa maravilla estructural, ¿no? Esa maravilla estructural se va a explicar desde el punto de vista termodinámico. Por eso es que yo tengo que enseñarte algo de bioenergética para que me entiendas esto después, pero te voy adelantando. Se requiere cada vez menor cantidad de calorías o energía para que los oxígenos vayan entrando.
El más esfuerzo es para el primero. Entonces, después lo hacemos. Pero imagínate así, quiero que pienses así. ¿Ya? Tienes una hemoglobina con 4 oxígenos, desoxihemoglobina. Tienes una hemoglobina sin un oxígeno, oxohemoglobina. Ahora, mirando la figura, dime tú, ¿cuándo es T y cuándo es R? T, R, T, R, T, R, T. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre T y R? En que uno se fueron rompiendo, claro, se van rompiendo poco a poco, hasta que al final se rompen todos los enlaces, salinos se llegan a romper. T y R, T y R. ¿Está bien? Ahora utiliza la imaginación, ¿ya? Empezamos con la imaginación. Tienes 4 cadenas, entonces quiere decir que entra el oxígeno a una en primer lugar y las otras todavía no. Entonces vas a pasar de una forma donde una entró y la otra todavía no. Pasas a una segunda forma. Entonces hay un segundo centro, entró el segundo centro. Tiene que ser 2 que están ocupados y 2 que están desocupados. Pasas a la tercera forma. Y entra el tercero. Tienes 3 ocupados y 1 todavía desocupado. Y por último, los 4 ocupados. ¿Cuántos estadios has pasado? 4 estadios. ¿Me entiendes? Para pasar de una orden 4 estadios. De forma T a la forma R. Ahora, ese T y esa forma R es reversible, por supuesto que es reversible. Ahora, eso que acabas de aprender, aplícalo a tu fisiología que has estudiado. ¿Dónde se debe demostrar el T y dónde se debe mostrar el R? Cuando el oxígeno llega para su oxigenación a nivel pulmonar, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Quiere decir que se va a llenar de oxígeno, vamos a pasar de T a R. Cuando esa hemoglobina ya pasó por los pulmones, llegan los tejidos, el tejido recibe oxígeno, por lo tanto pasamos de R a T. ¿Me entiendes? Entonces esos cambios son importantísimos desde el punto de vista fisiológico. Ahora, tú tienes un politraumatizado, es tu paciente. Le vas a aplicar sangre. ¿Me entiendes? ¿Qué pasaría si por un error te pasan una bolsa donde lamentablemente no han tenido las condiciones adecuadas de almacenamiento? Y tú confiado pones a tu paciente esa sangre de ese politraumatizado. Como esa sangre no ha sido almacenada como debiera ser, ¿me entiendes? Esa hemoglobina no va a cumplir lo que estamos diciendo. Por lo tanto, cuando esa hemoglobina es utilizada para pasar de R a T a nivel del tejido politraumatizado, ¿me entiendes? A los tejidos afectados, va a ser difícil que suelte ese oxígeno. O sea, no estamos ayudando al paciente, porque el tejido quiere oxígeno y el otro no lo suelta. ¿Por qué? Porque tiene mucha afinidad. ¿Me entiendes? Existe todo un método de conservación de la sangre, ¿no? Aplicando adenosina para que el P50 de la hemoglobina se mantenga idealmente en 27 mililitros de mercurio. ¿Innecesarios? Es necesario, porque si no, no cumpliría su función, ¿no? La siguiente, vamos a ver. Bueno, el esquema ya no vas a entender esto, es cuestión ya de la apreciación de la ubicación. Porque tú te preguntas qué es una insulina proximal, qué es una insulina distal, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo leemos las distancias que hay? ¿No? Las cistidinas, tienen un primer plano, tiene un segundo plano, las cistidinas siempre. ¿Qué es esto de acá? Te pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Una insulina, que sería una insulina proximal. ¿Me entiendes? ¿Qué es esto de acá? El oxígeno. Quiere decir que el hierro está acá adentro. ¿Ya? El hierro está acá. Ese hierro se encuentra en el plano, cuando entra el oxígeno va a sufrir un cambio. ¿Ya? Entonces acá está más grande, mira, lo han cambiado acá. ¿Ahora lo ven mejor? Sí. Proximal, distal. Proximal, distal. Acá está el oxígeno. ¿Dónde está el hierro? Acá está el hierro. Este plano, ¿cómo se llama? Hemo. Este es el hemo. Este es el hemo. ¿Ya? Es un esquema bien bonito, en realidad, ampliado para que lo vean. Lo siguiente. Esto lo vamos a ver mejor el día martes porque ustedes están agotados. Y
no van a aprender bien. Esto yo quiero acabar la clase, no en 15 minutos, pero no te vas a pasar por la clase. Mejor esto lo dejamos para el día más.